Hora de análisis en esta edición de Sports Center. Para eso hasta Madrid. ¿Y con quién sino que con Rodrigo Fáez? Rodri, para darte la bienvenida y para preguntarte sensaciones de esto que calificamos todos como un partidazo, al margen de los errores y de los aciertos, de esos que te tienen al filo del asiento 2 horas y media, ¿no? ¿Qué tal, Ricardo? El saludo también para Toño. La verdad que sí, o sea, todavía yo estoy con el subidón, ¿no?, de ver un auténtico partidazo, porque no es normal ver en una semifinal de la Copa del Rey, donde normalmente lo habitual es que la gente tenga miedo a conceder un gol o miedo y sean partidos mucho más defensivos, ¿no? Lo de hoy ha sido una oda al fútbol ofensivo, también un poco al descontrol, a los fallos en defensa, fallos individuales, pero también al acierto de los atacantes, ¿no? Tanto por parte de la Real Sociedad, que creo que ha hecho muy buen partido, una presión alta tremenda de los de Imanol, que ha hecho que ellos pensaran en que era posible el milagro, y el Real Madrid tirando mucho de calidad individual en un partido en el que me contaban todavía desde dentro del vestuario que hay mucha autocrítica, muchísima autocrítica, porque no se entienden los jugadores del Real Madrid cómo han salido con esa actitud en el día de hoy y por qué han sufrido tanto, pero al final es un hecho, y el Real Madrid sufriendo, con peores sensaciones, con peor juego, pero ahí está, vivo en los 3 torneos en los que está ahora mismo, y sobre todo ya esperando rival en la final de Sevilla, ¿no? Después de jugar hoy, Rodri, su partido 50 del calendario, uno que se podría estirar hasta los 66 si llega vivo hasta el final, previo solamente al Mundial de Clubes. Y para eso, hoy haber jugado 120 minutos debe de tener, supongo yo, Ancelotti muy enojado. Muy enojado por varios motivos. Primero porque Ancelotti, después del 0-1 de la ida, esperaba un partido mucho más plácido, pero también esperaba que sus jugadores huyeran de ese exceso de confianza que creo que invadió al equipo, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Y luego, obviamente, la cantidad de minutos extra que está teniendo el Real Madrid por esas malas sensaciones, o por ese mal juego, por ese mal acierto, o por ese mal juego defensivo durante la temporada, hay mucho miedo en el Real Madrid que pueda traducirse bien en lesiones o bien en cansancio después de todos los minutos que están acumulando, porque ya no estamos hablando de esta prórroga, sino que podríamos hablar de la prórroga contra el Atlético de Madrid en la Champions League, o incluso ese doble partido extra que tuvo que jugar en la repesca contra el Manchester City en competición europea. Son muchas las lascas que está teniendo el Real Madrid a nivel de temporada, pero bueno, al final lo que te dicen desde dentro es una frase muy lapidaria. Seguimos vivos en todos los torneos, opciones intactas, estamos muy cansados, es básicamente lo que me están diciendo ahora mismo desde el vestuario del Santiago Bernabéu, pero el Madrid va por todas. Sustos de Valverde, sustos de Bellingham, que al final no pasaron a mayores. El partido estaba muy marcado, Rodri, por lo que pasó el fin de semana en el arbitraje contra el Leganés. Hoy la Real protesta un penalti en el primer tiempo sobre Cubo, el fuera de lugar de Mbappé en la jugada que antecede al tercer gol del Madrid. ¿Tema arbitraje? ¿Hay algo que mencionar o se va limpio? Yo creo que sobre todo las críticas más feroces han sido en esa última entrada sobre Vinicius en los últimos minutos de partido, ¿no? Que es durísima, pero sí que es cierto que hemos hablado con el estamento arbitral, ¿vale?, para aclarar un poco cuál es la postura de la Federación Española, que al final son los que ponen a los árbitros y los que hacen que los árbitros tengan que aplicar las leyes. A nosotros lo que nos cuentan desde el estamento arbitral es que no interpretan que esa acción del jugador de la Real Sociedad sea una patada, sino un bloqueo. Y como tal, creen que es una tarjeta amarilla, que está bien arbitrada, que está bien pitada, a pesar de las críticas muy airadas de toda la afición, de los propios jugadores del Real Madrid, del mismo Vinicius, que pedían una tarjeta roja para que la Real se quedara con 10. Pero insisto, lo que nos cuentan las fuentes muy de dentro de la Federación es que es un bloqueo, a pesar de que la pierna está muy por encima, que no hay golpeo como tal directo y no es una patada, y por tanto la amarilla es lo que debería haber sacado Alberola Rojas. A la altura de la rodilla de Vinicius, ¿no? El bloqueo, pero bueno, sí, hay temas para molestarse. Mañana en el Metropolitano, Atlético Barcelona, serie empatada 4. El vestuario del Madrid, ¿qué prefiere para Sevilla? ¿Un derbi o un clásico? Pues yo creo que el vestuario del Real Madrid ahora diría, mira, si nos dan a nosotros como ganadores ya lo firmábamos, porque es que yo creo que no quieren ni al Atleti ni al Barça. Y voy a explicar por qué. No hay ningún favorito porque, por una parte, el Barça en los últimos 2 clásicos le tiene tomada la medida al Real Madrid, lo cual podría hacer que el Real Madrid se creciera y
tuviera esas ganas de revancha, ¿no? Pero el Barça está muy bien esta temporada y el único tramo complicado que ha tenido, noviembre, diciembre, fue por un bajón físico que veremos a ver si lo sufre o no en este último tramo de campaña. Y luego, por otro lado, el Atlético de Madrid, al final tenemos que tener en cuenta que ha competido muy bien de tú a tú contra el Real Madrid durante la temporada. A un partido puede pasar cualquier cosa y más, como me decía alguien, ya no del vestuario, sino de un poco más arriba, del Santiago Bernabéu, esta misma noche, decía, el Atlético de Madrid va a tener solo una opción de título y esa opción de título es eliminar primero mañana al Barça y luego ganarnos a nosotros en la final de Sevilla. Por tanto, no se acaban de inclinar ni por una ni por otra opción en el Real Madrid porque ven las dos igual de complicadas y de peligrosas. Bueno, 3 de las últimas 4 finales o 2 de las últimas 4 finales que ha jugado el Madrid fueron ante el Barça y esas 2 las terminó ganando. Abrazo, Rodri. Gracias como siempre.